Foro Café Radio presenta Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa Aquí, Ahora, Hoy. Yo soy Leticia González, consteladora familiar, y agradezco su sintonía para escucharnos a través de Foro Café Radio. Este programa está hecho para ti y tu bienestar, y a través de constelaciones familiares sentirás y sanarás tus emociones y entenderás por qué y para qué estás aquí, ahora, hoy. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Buenos días a todos y a todas los que se están sintonizando para un nuevo programa de Aquí, Ahora, Hoy. Les agradezco su sintonía y pues el día de hoy vamos a tratar un tema que de alguna manera puede ser una continuidad del programa número 21 que fue el 5 de febrero, en donde abordamos el tema de el duelo no resuelto y la pérdida. Y recordemos que en esa parte hablamos sobre el duelo no resuelto cuando se ha tenido una pérdida, una trascendencia de alguien, y que por circunstancias miles no se ha sanado ese dolor o esa pérdida. Pero bueno, no nos adelantemos. Y el tema del programa de hoy es la resiliencia en la alegría de vivir y en el agradecimiento al partir. El tema puede ser de su lectura que sea un poco confuso, pero es claro en el sentido de que vamos a hablar sobre todo de la resiliencia, que en la época en la que estamos viviendo ha sido tan necesaria y la ha aprendido mucha gente, la ha conocido, la ha adoptado dentro de todas estas circunstancias que nos están tocando vivir. Como siempre, en el banner hay varias preguntas y una de ellas es: ¿cuáles son las palabras que mejor describen hoy tu estado de ánimo? ¿Cómo integras la resiliencia en tu día a día? ¿Cómo afrontas un proceso de pérdida o duelo desde la resiliencia? Y la resiliencia a través de la mirada de constelaciones familiares. Pues bien, en esta parte yo quisiera iniciar haciendo una pregunta que ustedes para su interior se van a contestar. ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Cómo se sienten en esta nueva día, en esta nueva oportunidad de vivir, en esta nueva oportunidad de afrontar el día a día con otra mirada mejor? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Primero y ante todo con salud y agradeciendo la salud que estamos teniendo ahorita, y después con un optimismo ante tu vida y en la vida. ¿Es así tu sentimiento y tu ánimo el día de hoy? ¿Te sientes con vida y optimismo ante la vida y la vida misma? ¿Con deseos de vivir y afrontar con esperanza y buen ánimo las pequeñas o grandes adversidades? Si es así, pues felicitémonos, porque esa es la capacidad de resiliencia. Y la resiliencia no solamente es ante el duelo de una pérdida, sino ante diversas circunstancias. De acuerdo a diversos y muchos autores, la resiliencia es aquella capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para poder manejarlos. Es una capacidad para tener éxito, para vivir y desarrollarse a pesar de la adversidad. Es una resistencia al sufrimiento, sin que esto diga que no se siente, que no se sienta dolor, pero es una capacidad para ser resistentes ante un sufrimiento. También dentro de todas las definiciones, la doctrina, los autores, los psicólogos dicen que las personas resilientes tienen mayor inteligencia emocional, que es una capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos,
y la habilidad para manejarlos. Yo me imagino que todos en estas circunstancias de la vida en algún momento hemos tenido una situación ante la cual nos hemos cuestionado cómo he sido capaz de salir adelante, cómo he sido capaz de ver las cosas de tal o cual manera, cómo tengo este ánimo. En parte y en mucho es parte de esta resiliencia. Otra de las definiciones que están muy abordadas es esta capacidad para superar la adversidad. Las más fuertes adversidades y situaciones que se puedan presentar son aquellas en las que nosotros tenemos esa fortaleza interna, esa capacidad de tener una estabilidad y un equilibrio emocional para afrontar con fuerza, valentía y sobre todo con mucha objetividad y optimismo las situaciones que se nos presenten. Es también afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien en el día a día. Es desarrollar conductas positivas ante las tragedias, los traumas, las amenazas, los conflictos o ante una etapa de estrés muy severo. Es indudable que en todas estas circunstancias que afortunadamente podemos decir que se va saliendo poco a poco, nos hemos enfrentado a periodos de todo, de pérdidas, de amenazas, de incertidumbre, de un estrés muy grande ante qué es lo que viene más allá, cómo afrontarlo, cómo verlo. Pero también hay que tener en cuenta muchas características que tienen las personas resilientes. Principalmente tienen 3. La primera es que se sabe aceptar la realidad tal y como es. Lo que desde constelaciones familiares decimos que es reconocer lo que es. Reconocer lo que está sucediendo, mirar, reconocerlo y agradecerlo. Aceptar las cosas como se están presentando. La segunda es que las personas resilientes tienen una profunda creencia en que la vida tiene un sentido, que la vida estamos aquí para cumplir una misión de vida, cumplir un proyecto de vida, ¿cuál? El que nosotros nos vamos forjando en el día a día, pero también hay circunstancias que cambian ese sentido y esa dirección de vida. Entonces hay que aceptarlo como es, hay que mirarlo de una manera objetiva. Y la tercera es que tienen una inquebrantable capacidad para mejorar. No obstante las condiciones de adversidad que se presenten, las personas resilientes van saliendo poco a poco adelante, mirando los temas que tengan enfrente con mucho optimismo. Efectivamente, hay días en que nos levantamos, como coloquialmente se dice, con el pie izquierdo. Y entonces no sabe uno ni para dónde ni atar ni desatar. Ni el café y el cigarrito de la mañana hacen abrir los ojos, ni las mejores condiciones. Hay un estado de ánimo muy a la baja. Y en estas circunstancias, lo que yo siempre recomiendo cuando tengo a un consultante que me dice cuál es este estado, es agradecer la vida, pero principalmente agradecer la salud que se está teniendo y la vida nos está permitiendo tener. Y al tener esta mirada de agradecimiento hacia la salud y por ende a la vida, las perspectivas cambian. Es verlas con mucho optimismo y entonces ese cafecito y ese cigarrito van a saber de manera diferente. O esa fruta o lo que sea el primer alimento de la mañana. Porque siempre todas las mañanas hay esa primera impresión de sentarse a disfrutar el día. Agradecer el día. Hay quienes ven por la ventana, si tienen una buena visión. Hay otras personas que tienen una visual de su casa o su departamento hacia códigos postales que no son muy gratos, y no estoy siendo ni peyorativa ni mucho menos, pero que no son acorde a lo que la gente quisiera ver, pero así son las circunstancias de la vida. Luego entonces hay que mirar la vida en el día a día con ese gran optimismo y con esa esperanza, la esperanza de que siempre todo va para mejor. Las circunstancias, por buenas o no tan buenas que sean, siempre son para algo, para enseñarnos algo que está sucediendo. Luego entonces estas personas que son resilientes y tienen estas 3 características fundamentales de acuerdo a los teóricos y de acuerdo a las doctrinas, también tienen esta capacidad para identificar las causas
las causas de los problemas, viéndolo desde constelaciones familiares, es conocer el origen del tema que no está generando bienestar. Y para impedir también y hacer todo lo posible para que no se vuelvan a repetir en lo futuro. Asumen estas dificultades como una oportunidad de aprendizaje. Desde constelaciones familiares, en esta parte que estoy diciendo, que para impedir que vuelvan a repetirse en lo futuro, cuando se repiten las constantes es porque hay alguna lealtad que no se ha sanado con las generaciones anteriores. Entonces hay que mirarlas y debo decirlo, si hay algún sentimiento de enojo hacia esas adversidades, hay que decirlas, hay que sacarlas, hay que sanarlas de la mejor manera. Porque muchas veces yo he visto consultantes que hablan y dicen, sí, me siento así, doy gracias y agradezco, pero en el fondo tienen un gran resentimiento o un gran enojo o fastidio ante las circunstancias que se estén presentando, pero no lo dicen. Entonces lo mejor es externar estas emociones, sean buenas o no tan buenas, para poder ir sanando. Es agradecer, pero también decir lo que no es correcto, para poder tener esta capacidad de identificar la causa o el origen del tema que se esté viviendo, y esto mismo nos dé esta oportunidad para aprender. También se saben controlar las emociones, sobre todo ante la adversidad, y las personas resilientes permanecen centrados en situaciones de crisis. Permanecen en la vertical, pensando de manera lo más objetivo que se pueda cómo salir sin culpar a los demás, sin culpar a las circunstancias, sin culpar y asumiendo lo que está pasando para de esta manera poder tener una capacidad muy objetiva y muy clara para resolver esto. Controlan estos impulsos que a veces nos hacen hacer cosas que no son acordes, que pueden generar una consecuencia mayor, y controlan también esa conducta en situaciones de alta presión. Cuando estamos sometidos a una tensión espectacular por situaciones que nos están pasando, y qué más que esta situación que estamos viviendo ya hoy hace 23, un año de que empezó a surgir en México. Hemos visto de todo, hemos visto situaciones incontrolables de desborde de emociones, de desborde de sentimientos, de no tener ese control sobre las cosas. Ha habido infinidad de cosas, pérdidas, todo lo que hemos vivido y que todos conocemos. Sin embargo, hay gente que ha tenido esa resiliencia, incluso las personas más resilientes, yo me atrevo a decir, en una opinión muy personal, son aquellas personas que han enfrentado a la pandemia, que han sido contagiadas y han salido adelante. ¿Cuál fue esa conducta y esa forma de ver y atravesar esta parte de la vida? Con mucho optimismo, con no dejarse caer ni dejarse vencer. Hay muchísimos casos de gente que ha tenido este contagio de COVID y ha salido adelante de la mejor manera por su capacidad de resiliencia, por su capacidad para afrontar las cosas de la mejor manera y aún así salir con optimismo, salir adelante y seguir enfrentando la vida con estas ganas de vivir. Este optimismo realista les permite también ver que las cosas vayan yendo bien, con esa visión positiva del futuro, y controlar de alguna manera el curso de sus vidas sin dejarse llevar por una realidad o por fantasías. Son empáticos, confían en sus propias capacidades, interpretan la realidad o la ven de un modo más exacto que las personas menos resilientes. Son conscientes en cuanto a sus potencialidades y también en cuanto a sus limitaciones. Hay muchos casos en que las personas se dejan caer ante cualquier circunstancia viendo las cosas de una visión catastrófica, un pensamiento catastrófico, pero la vida va enseñando que todo esto, en lugar de ayudar a ser optimista, lo que va sucediendo es que se va teniendo esta capacidad para no salir adelante, para no tener este ánimo de vivir y de tener la vida con una mirada muy distinta.
Buscan también nuevas oportunidades, retos y relaciones para lograr más éxito y satisfacción en sus vidas. Son tenaces en sus propósitos y más que otra cosa, nunca pierden la esperanza. Nunca pierden la esperanza de poder salir adelante de la mejor manera en una situación adversa. El pensamiento de las personas resilientes se caracterizan, como lo decía yo hace rato, por ser objetivos, realistas, exactos y flexibles. Interpretan esta realidad de un modo más exacto que las personas que no tienen tanta resiliencia, no son exagerados o sacan conclusiones precipitadamente sin evidencias que las corroboren. Esto es muy importante porque esta tendencia a imaginarse cosas o hacer hipótesis que pueden ser no tan ciertas, en lugar de generar una expectativa de solución, puede generar una expectativa de incertidumbre y angustiar aún más a la persona que lo siente. Bueno, pues desde la mirada de constelaciones familiares es el mirar para qué están sucediendo tales o cuales circunstancias. Es reconocer lo que nos está enseñando la situación y agradecer el poder darnos cuenta de que tenemos ante nosotros una situación que nos está enseñando el para qué suceden las cosas y qué es lo que debemos cambiar. En pocas palabras, la resiliencia es un recurso de los más importantes para poder ir saliendo. Y en este sentido, yo quisiera pedir, por favor, la proyección de la imagen número 1, por favor, la proyección de la imagen número 1, compañeros, si me pueden apoyar, ya ahí está. Y el pensamiento dice: ante circunstancia adversa que en el camino se presenta, enfrentarla con entereza es signo de madurez. El apoyo sistémico familiar es amor que la vida da, y el mejor recurso para afrontarla con paz y serenidad es reflejarnos en la resiliencia. Es por esto esta imagen de un árbol que podríamos verlo como el árbol de la vida, el árbol de nuestra familia, reflejado entero, completo, con la resiliencia que necesitamos para seguir adelante en el día a día de la mejor manera. Bien, hay una situación que produce muchísimo estrés, muchísima angustia y que no permite que la resiliencia a veces sea de todo como quisiéramos tenerla. Y es un proceso de enfermedad o bien la transición de alguien muy cercano. Este proceso de enfermedad, esta transición de esta gente que se va, es un proceso muy doloroso y que aquí es donde viene la parte que yo quisiera entrar dentro de las preguntas que que se formularon en el banner, que es la parte de la resiliencia en la alegría de vivir y en el agradecimiento al partir. ¿Cómo afrontas un proceso de pérdida o duelo desde la resiliencia? Bueno, hay una figura que se puede tomar y la vamos a tomar con mucho respeto y vamos a hablar de ella con mucho respeto, que es el duelo anticipado. Y puse como ejemplo esta parte de la enfermedad grave o transición de alguien muy cercano, porque son sucesos que tienen un gran impacto emocional. Producen esta sensación de inseguridad, de incertidumbre, de este dolor emocional, de sobreponerse a estos sucesos y adaptarse bien a lo largo del tiempo después de que esto ha sucedido. Sin embargo, todo este proceso de una enfermedad donde la familia es la encargada de ser el cuidador, es un proceso doloroso que requiere de mucha resiliencia, que requiere de mucho entendimiento y que requiere de mucho apoyo de parte del sistema familiar en el que se está moviendo la persona. Los seres queridos lo son porque mantenemos un apego con ellos, un amor muy grande, es un vínculo y una relación emocional con ellos, que puede ser de distintas
formas. Puede ser un vínculo de amor, puede ser un vínculo de seguridad, puede ser un vínculo de un anhelo para lograr algo, puede ser un vínculo de rechazo y también puede ser un vínculo de mucho resentimiento o de mucho odio. No me gusta la palabra odio, pero es menester mencionarla ahorita. A veces estos vínculos familiares con la familia está basada en muchas emociones que no son entendidas. Entonces, cuando hay un proceso de enfermedad y cuando hay una inminente posible transición de esta persona, se remueven y se manejan emociones y sentimientos que a veces no son fáciles de entender, porque generalmente ante un proceso de una enfermedad larga y que tiene un final que puede ser previsible, viene el enojo, el por qué, el para qué, la molestia de que esta persona se enferme, el por qué a mí me tocó, por qué yo tengo que pasar por esto, porque la vida es así, porque posiblemente estas partes de enfermedad vienen siendo una repetición, una lealtad hacia el sistema familiar, como hemos visto a través de muchísimas pláticas y muchísimas conversaciones a través y fuera de estos programas. Luego entonces, el proceso de duelo anticipado viene a ser algo que va a ser menos doloroso el momento de la transición. Y al poder mirarlo de esta manera resiliente, de esta manera de agradecimiento, de mirar con amor a la persona que esté atravesando este proceso, va a tener como objetivo final que no se genere un duelo no resuelto, que con el paso del tiempo pueda generar heridas emocionales mayores. Estas heridas emocionales mayores, como lo hemos visto, a veces no son entendibles y viene la tristeza, la angustia, la depresión, el llanto frecuente, por no entender que este duelo que no se sanó en su momento se convirtió en un duelo no resuelto. Entonces, esta parte del proceso de duelo y del duelo anticipado es prever un poco que no venga este duelo no resuelto y por ende que no venga estas emociones que son difíciles de sanar más adelante. Duele efectivamente perder un ser querido. El dolor generado por esta pérdida toma una tonalidad muy diferente y evoluciona de forma distinta en cada uno, como en el tiempo, con las circunstancias, dependiendo cómo fue, qué pasó y la resiliencia de cada doliente. Todos vivimos distintos y múltiples procesos de duelo. Hay gente que en esta situación no ha podido despedirse de no se pudo despedir de sus familiares por las circunstancias que sean, porque ingresaron a un hospital, porque ya no pudieron salir, porque no pudieron volver a verlo, porque al ingresar esta persona no se tuvo, a lo mejor nunca se contempló que posiblemente no pudiera salir. Entonces, y se conservó la esperanza de poder seguir conviviendo con ella. Cuando esto no sucede así, viene un intensísimo dolor, un intenso dolor y sobre todo una mezcla de emociones de no lo pude ver, no lo pude ver, no la pude ver, no los pude ver, no me pude despedir y esto es lo que a la larga puede generar este duelo no resuelto. Entonces, esta parte del duelo anticipado es importante saber procesarla. Aquí es menester mencionar algo de la calidad e intensidad del vínculo que ha habido con la persona desaparecida. Depende muchas veces el grado y la intensidad de este duelo. Si es el padre o si es la madre, pues ni hablar, ¿no? Generalmente es el vínculo más fuerte, el vínculo de más unión, puesto que ellos nos dieron la vida, con quien convivimos y sobre todo la madre en muchas ocasiones. Si es un vínculo con el hijo, con la hija, con los hermanos, con las abuelas, con los abuelos, si este vínculo ha sido afectivamente muy ligado y muy cierto y muy cerrado, el dolor va a ser más intenso. Cuando hay esta parte de la enfermedad, porque debo mencionar, adelantándome un poquito,
que hay dos supuestos que propician este duelo anticipado. El primero es cuando hay un paciente enfermo, una persona enferma con una enfermedad ya progresiva, que el fin es previsible. Y la otra es cuando hay la desaparición de un ser querido en circunstancias extrañas o violentas. Que se van, se fueron, no volvieron a aparecer por las circunstancias que gusten y manden, las que se quieran imaginar, y no se volvió a saber de ellos. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasó? Las preguntas, ¿por qué? ¿Dónde está? ¿Vive? ¿Muere? Hay un duelo que es un duelo anticipado para poderse preparar para lo que pudiera venir. Pero no es el caso específico en el que vamos a hablar, sino son los dos supuestos que yo dije. El que yo quisiera tomar es el de la enfermedad prolongada. Aquí habría que ver desde dónde se ha vivido el duelo. Puede ser que se esté viviendo desde la incredulidad y la negación, desde la incredulidad de no aceptar lo que se está viviendo y en negarse a aceptar lo que se está viviendo, desde el miedo a enfrentarse a noticias, a expectativas, a cosas que no se conocen hasta el momento y que pueden ser un reflejo de nuestra herencia emocional. Este temor a ser vulnerables, a tener un fracaso, a tener un futuro incierto, si quien fallece, por ejemplo, o quien está enfermo, o quien trasciende, es la pareja de quien se dependía económicamente, es el padre o es la madre de quien se dependía económica y emocionalmente. También desde dónde se ve, desde la ira, desde el rencor, desde el resentimiento, desde la tristeza, la angustia, la culpa, la soledad, el abandono, en fin, todas las emociones que pueda nuestra mente captar, desde dónde se está viendo esto. Este duelo anticipado, en este proceso lo afrontan algunas personas antes de que esta persona trascienda. Y puesto que ya por diferentes circunstancias pueden prever esta pérdida. Entonces, todo este proceso de vivirlo y de estarlo teniendo cercano, esta convivencia en el minuto y momento y en el día a día contra la partida de esta persona, va haciendo que quienes estén quedando, quienes estén al cargo de este cuidado, vayan procesando este duelo poco a poco. Poco a poco, y esto, más allá de verlo como algo no bien visto, al contrario, es muy sanador porque llegado el momento, si es que llega, va a llegar un momento en que lo vean desde otra forma, ya con una sanación de emociones, con un entendimiento de emociones, para permitir esa transición de la mejor manera. Entonces decía yo, de los dos supuestos que mencionaba, el de la enfermedad es un supuesto muy, muy doloroso porque hay el estar viendo la transición y el desarrollo de una persona que está padeciendo una enfermedad que poco a poco va mermando su capacidad, las personas que van elaborando la pérdida, algunos casos y supuestos de la pérdida antes de que se produzca la misma. Por ejemplo, en el caso de una persona que es cuidada desde una casa o bien en el hospital, si están en la casa es la angustia de estar viendo que no les pase nada, que si hay un agravante hay que atenderlo o hay que salir al hospital. Y si están en un hospital en las situaciones en las que se están dando ahorita, es no verlo o no verla, no poder hablar o hablar con ella o con él, no poder tener esas visitas frecuentes y solamente estar esperanzados a que las llamadas sean vía telefónica y en la hora y en el momento que pueda ocurrir algo. ¿Y qué sucede en el momento que hay una llamada telefónica? Lo primero que escucha uno del otro lado es el tono de voz de la persona que se está comunicando. Y espera uno X o Y noticia y siempre con esta mentalidad de que ¿qué pueda pasar? Entonces es una situación estresante que si no se tiene esta resiliencia para entender que todo tiene un proceso y que hay que tomarlo de la mejor manera y hay que reconocer
ahora lo voy a decir coloquialmente, que todo el mundo tenemos una fecha de caducidad, pues hay que aceptar esa fecha de caducidad cuando llegue y de la mejor manera. Y para esto, la resiliencia es uno de los recursos más grandes que tenemos para poder salir adelante. Voy a pedir, por favor, la proyección de esta imagen, que es la número 2, por favor, y dice: paciencia y resiliencia, dos grandes recursos que hoy tienen más fuerza. La fortaleza interior y la conciencia de lo que a diario acontece, aunados al amor y la comprensión, harán que la mirada al futuro sea de confianza y aceptación en saber y reconocer que solo por hoy la vida es. Entonces, en este pensamiento podemos ver dos reflejos muy claros de lo que estoy diciendo: la paciencia y la resiliencia, la capacidad para afrontar las circunstancias adversas de la mejor manera, con entereza, con esta fortaleza de poder mirar al futuro, aceptando y reconociendo lo que es y aceptando y reconociendo lo que está sucediendo. Quiero hacer una pausa para agradecer la sintonía de Leoncio. Muchas gracias por comunicarte, por estar viendo. Dice: un tema muy oportuno e interesante para todos. A Valentina, muchas gracias. Saludos, mi querida Leti, como siempre, un excelente tema. Beto Sic, gracias por estarte conectado. Y Marta Alicia Molar: hoy hay poca gente conectada y yo lo atribuyo a un factor que muchos a lo mejor están en acuerdo conmigo. Hay mucha gente que ya se está yendo fuera de la ciudad. Hay mucha gente que ya tenemos la Semana Santa enfrente, que es ya la semana que viene. Entonces ya mucha gente desde ahorita se está desconectando, está buscando este oasis de paz, este oasis de tranquilidad, este oasis de olvidarse un poco de las tensiones que estamos viviendo ahorita para poder salir. ¿Qué tan conveniente es? Bueno, pues cada quien lo va a hacer a su manera, con sus recursos, con la mejor forma de enfrentar las cosas, esperando que esto no tenga unas consecuencias más allá de lo que quisiéramos que no pasara. En fin, entonces esta parte del duelo anticipado en un proceso de una enfermedad tiene varias cuestiones que comentar. Por ejemplo, puede ser que esta persona esté al cuidado de un cuidador profesional, que se haya pagado los servicios de una enfermera, de un enfermero, que tienen esta capacidad para atender adecuadamente a la persona, que esté bien atendida, que no haya ninguna angustia más allá en cuanto a medicamentos, en fin, todo esto. Sin embargo, puede ser que esté al cuidado de alguien no profesional, como en el ejemplo de las personas que están al cuidado de ellos en una casa. ¿Por qué? Porque entonces aquí viene otro asunto relevante en esta parte. Aquí hay que cuidar al que cuida. ¿Por qué? Supongamos y pongamos el caso de una situación en donde está un matrimonio y el cónyuge, cualquiera de los dos, enferma y llega a una situación en la que son ingresos y egresos del hospital, situaciones de que ya se llega a perder la movilidad. ¿Y cuál es el pronóstico que la familia se hace respecto a esto? Que posiblemente la persona que trasciende es la persona que está enferma, ¿no? Pero la vida es tan diversa y tan a veces inexplicable, que resulta que la persona que lo cuida tiene algún accidente, alguna caída, sucede cualquier cosa y quien fallece es la persona que cuidaba. ¿Por qué? Este cuidador que cuida, esta persona que cuida, es la persona que está más estresada que la misma persona a la que se cuida, que tiene 20,000 asuntos que resolver en la mente. No están en su centro, en esta vertical para poder atender adecuadamente no solamente a la persona, sino a sí misma. Entonces, hay que tener este cuidado
de cuidar al que cuida, viendo sus reacciones, viendo cómo está, viendo cómo son este enfrentamiento con él mismo o con ella misma ante las propias emociones, y dentro de lo posible auxiliarlo, quien pueda tener esta visual, auxiliarlo a que tenga un mejor cuidado de sí misma o de sí mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay esta conciencia de que se pierde la perspectiva y se pierde, como se dice, el piso de lo que se está haciendo, porque mentalmente se está más ocupado de esta persona a la que se está cuidando y se pierde la perspectiva propia. Entonces, en esta parte es muy importante, si es el caso o si se diera el caso, de cuidar principalmente y preocuparse por el que está cuidando y que quien está cuidando se cuide a sí mismo. ¿Por qué? Porque no es fácil batallar con una persona que está en un proceso de enfermedad, que tiene que ser atendido y que no se puede valer por sí misma. Eso es difícil, yo creo que mucha gente lo hemos vivido y hay que tener esta resiliencia para poder verlo de la mejor manera y atenderlo de la manera más oportuna. Yo les invito, como siempre, a que se conecten y me hagan alguna observación, comentario, crítica. Ya saben que estoy aquí para responderla, sí, con mucho gusto puedo hacerlo. Saludos a Pati Lara, que está viendo el video, saludos hasta Pachuca Hidalgo, a Marta Nieto también, muchos saludos. Y bueno, pues continuando con este tema y retomando un poquito lo que veíamos en el programa anterior sobre el duelo no resuelto, que esta parte que acabamos de decir del duelo anticipado, es irse poder preparando para la transición de la persona que esté en este caso. ¿De qué manera? La mejor manera es recordar las cosas positivas, recordar lo bueno, recordar qué es lo que se vivió con esta persona, agradecer desde el corazón y recordar esos aspectos positivos y la vida que se compartió con ellos. Puede haber muchos casos en los que a lo mejor hasta alegra la trascendencia o que esa persona se haya ido por circunstancias X de la vida. Sin embargo, todos vamos para allá y todos quisiéramos ser bien recordados, ser recordados con una buena imagen, con lo bueno. Y si no fue tan bueno, pues dejarlo ir, simplemente soltarlo. Hay que agradecer estas enseñanzas positivas, valorarlas, aprender de ellas y realizarlas. Todo aquello que nos fue enseñado por nuestros padres, por nuestros ancestros, por las abuelas, por los abuelos, como decíamos en el programa anterior, la importancia de los abuelos y las abuelas en la vida de todos y cada uno es maravilloso. Entonces, cuando hay este proceso de enfermedad, hay que entender que muchas veces puede estarse generando y repitiendo una constante en la misma vida. Entonces, si hay esa conciencia para darse cuenta de esto, hay que tratar de hacer lo posible por romper esta cadena, por romper esta lealtad, para que no se siga gestando, como lo he dicho muchas veces, hacia otras generaciones. Entonces, hay una imagen que quiero proyectar, que quiero pedir que proyecten, por favor, que es la número 4, que es muy sabia, y yo creo que muchos vamos a recordar esta parte. Dice: nuestros ancestros decían que al mal tiempo, buena cara. También decían que toda tormenta trae la calma y que no por mucho madrugar amanece más temprano. Esa sabiduría ancestral representa en parte la resiliencia. Así que es momento de poner en marcha esas enseñanzas con amor y paciencia. Espero que les diga algo esta imagen y este pensamiento, porque efectivamente es lo que debemos tener ahorita en mente. Este amor y esta paciencia y esta resiliencia para afrontar las circunstancias que se nos están presentando, porque solamente no es la resiliencia ni el duelo previo o la preparación del duelo o el duelo anticipado ante la pérdida o trascendencia de un ser querido. No, hay muchos eventos y muchas situaciones que nos están pasando ahorita en este momento. Por ejemplo,
Ha habido pérdidas económicas, ha habido pérdidas de empleo, ha habido pérdidas de separaciones, divorcios, que también conllevan un duelo en sí, como lo decía yo en el programa o sea, que hablamos sobre el duelo resuelto y la no resuelto y la pérdida. Hay este duelo que solamente no es por la trascendencia, sino porque hay pérdida o ruptura de relaciones con la pareja, con los hijos, con los familiares, con el trabajo. Entonces, todo eso lleva a un proceso de duelo que hay que saber, de alguna manera, procesar con la resiliencia y en algunos casos anticipar, como lo dije hace rato, hacer un duelo anticipado para que en el momento que llegue esto sea menos doloroso. Y saber atravesar estas fases del duelo. Cuando ya hay un duelo anticipado, que se ha visto con la resiliencia que ya hemos hecho mención hace unos momentos, entonces las fases del duelo pueden ser menos dolorosas. Y estas fases del duelo son la negación. La negación es generalmente cuando hay una pérdida de repente, repentina, que de repente, sin que lo esperáramos, hay una noticia fatal, hay una noticia fatídica y viene la negación absoluta. En un duelo anticipado ya no hay esta parte, de alguna manera, de la negación. ¿Por qué? Porque ya se fue haciendo ese proceso, ya se fue aceptando la condición y la situación que puede venir. Luego entonces la negación va a ser menor. Va a ser menor porque ya no hay esta sorpresa del momento, esta sorpresa de una trascendencia repentina que no se esperaba. La parte de la negación de la ira o del miedo también se puede ver de alguna manera no minimizada, pero suavizada ante la preparación del duelo anticipado en un caso como el que estábamos mencionando, que es el que está siendo muy común en esta etapa de vida, con todas estas enfermedades y procesos, comorbilidades de gente que está en el hospital, que puede o no salir, y toda esta vivencia que ya platicamos. Hay también esta ira, este miedo, es esta negociación para poder afrontar este dolor de la mejor manera. Y también, claro, por supuesto que va a venir una depresión y una tristeza al recordar las vivencias que se tuvieron con la persona que ya se fue, con la persona que dejó de estar a nuestro lado, haya trascendido o se haya ido. Recordemos que este duelo no solamente empezamos hablando de el duelo anticipado cuando viene un proceso de fallecimiento, porque ya está visto, porque ya está, se ve que así va a ser ese proceso, pero también cuando hay una separación, cuando hay todo lo que ya dijimos. Entonces, esta parte del duelo, recordemos que hay que trabajarlo de manera consciente, tocando este dolor y efectivamente dejando que llegue la depresión y que llegue la tristeza y que llegue esta parte de estancamiento que es necesaria para poder ir entendiendo el para qué de las cosas. Y finalmente va a llegar la aceptación a esta pérdida que, por muy dolorosa que sea, no se puede dar marcha atrás. Recordemos que en el duelo no resuelto, lo llamamos así en constelaciones familiares, cuando ya pasa más de un año y no se ha podido sanar ese dolor. ¿Y por qué el año? Porque en el año se viven todas estas fechas, todas estas festividades, todas estas fechas conmemorativas, cumpleaños, fin de año, Navidad, todo lo que ustedes acostumbraban celebrar, vienen. Y en cuanto ya pasa toda esta etapa del año que ya se vivió sin esta persona o sin esta convivencia que se acostumbraba a tener, se va sanando, claro, si se sigue un proceso de ir sanando estas emociones. Si va más allá de, entonces podríamos hablar desde constelaciones familiares de un duelo no resuelto. Y soy muy enfática en esto de que lo digo desde constelaciones familiares,
porque desde la mirada psicológica puede ser otra la perspectiva y otra forma de abordar este tema. Sin embargo, desde la mirada, desde mi disciplina de constelaciones familiares, el duelo no resuelto es cuando ya pasa un año y no se pudo superar esta pérdida o esta cuestión que ha sido dolorosa. Luego entonces, en la parte que estábamos diciendo de entender y aceptar el proceso de transición de una persona enferma, la mejor manera es decirle, si no se puede por circunstancias que no facilitan esto, hacerlo frente a una fotografía y hablar y decir y procesar todo esto, agradecer lo que se vivió, agradecer lo que no se vivió, agradecer las cosas lindas y las no tan lindas, decir los resentimientos que se tengan para que pueda sanarse esa emoción, para que pueda dejar de ser menos dolorosa y poco a poco ir aceptando. Pero este es un proceso que muchas personas piensan que no quisieran vivirlo y que lo mejor es tener a lo mejor de golpe la noticia. Pues tampoco es tan bueno, siempre trascender no es así. Sin embargo, es de acuerdo a la resiliencia de cada quien, la capacidad que tenga, como lo fuimos diciendo en un principio, para reconocer los propios sentimientos, para reconocer los propios dolores, para asumir desde la conciencia y desde el fondo del alma estas formas de vivir y estas situaciones que la vida nos pone enfrente siempre como enseñanzas. En esta vida venimos a aprender, yo siempre lo pienso porque se aprende día a día. Todos los días estamos aprendiendo algo, todos los días estamos afrontando algo que nos enseña el para qué. Recordemos que desde constelaciones familiares no decimos el por qué, sino decimos el para qué. El por qué es buscar una causa, el para qué es buscar soluciones. Entonces, si nosotros nos preguntamos al tener un proceso así, ¿para qué me está sucediendo esto? ¿Para qué me está tocando vivir esto? Y tenemos esta capacidad de entendimiento y de conciencia para afrontarlo, va a ser mejor. Quiero hacer una lectura. Aquí dicen que se perdió el sonido. Si me pudieran decir, por favor, si están oyendo, les agradecería su retroalimentación, porque aquí me dicen que se perdió el sonido. Bueno, veremos qué nos dicen los demás oyentes. A Dani San Shaman, saludos desde Cancún. Ay, qué rico lugar, qué bonito lugar. Qué envidia de la buena de estar por allá en Cancún. Saludos. Marta Nieto dice, hola querida Leti, la resiliencia pudiera potenciar la felicidad. No que me mata, me fortalece. Aquí es más bien lo que no me mata, me fortalece. Efectivamente, la resiliencia es un recurso sumamente importante para afrontar estas adversidades y efectivamente, esto de lo que no me mata, me hace más fuerte, es cierto. La resiliencia viene en el sentido de afrontar de la mejor manera, con agradecimiento, con amor, pero también dejando salir este coraje o esta ira que se tenga en una situación, por ejemplo, en el caso que estamos poniendo de una persona que está enferma y que necesite cuidados, como lo hay en muchísimas familias. Alguien enferma el papá, enferma la mamá, enferma la abuela, enferma el abuelo, y son N número de hermanos, y no todos se ocupan de la persona, no. Unos que por esto, otros que por lo otro, otros que por aquello, otros que por lo demás, y se va generando un resentimiento entre los mismos hermanos, entre las mismas situaciones, entre los mismos parientes, de por qué yo sí y tú no. Hay que entender también las condiciones y las situaciones de cada persona y no juzgar. No juzgar porque el día de mañana no sabemos en qué circunstancias nos podamos encontrar y las razones o las causas que tengan a ciertas personas para no poder atender de la misma manera que otra son de cada una y son sus propias condiciones y sus propias características de vida.
El dolor en el corazón y el amor se llevan adentro. Entonces hay que entender que no todo mundo tiene esta capacidad, no todo mundo tiene esta fortaleza para enfrentar, no todo mundo ve la vida de la misma manera. Entonces, si nos toca a nosotros hacer frente a una situación así, hay que hacerlo de la mejor manera. De la mejor forma, sin gestarnos y sin generarnos tantas emociones que después pueden provocar heridas más fuertes y que son difíciles de sanar, y por ende no va a permitir ese bienestar en el día a día posterior. Bien, agradezco a Paolo estar viendo el video. Marta Alicia Molar dice: mi experiencia, yo estoy viviendo el duelo de mi mamá. Se suponía que ya sabía lo que pasaría. Ahora tengo mucho coraje con personas, con mis hermanos. Se suponía que me dio tiempo de ir aceptando lo que me pasaría. Creo que no me sirvió de nada. Marta, yo aquí te podría decir, porque me dices que sigues viviendo el duelo de tu mamá, no sé cuánto tiempo tengas ya de que haya trascendido tu mamá, y dices que suponías que ya sabías lo que pasaría. Sí, claro, tú puedes saber lo que va a pasar, puedes decir, va a suceder esto, se va a ir, porque tenía una enfermedad y tarde o temprano se va a ir, pero ¿cómo lo asumiste? ¿Desde dónde lo viste? ¿Desde dónde lo viviste? ¿Desde qué emoción lo viviste? ¿Agradeciste? ¿Reconociste lo que te dio tu mamá? ¿Pudiste decirle gracias, mamá, por la vida? Te tengo en mi corazón, te agradezco tus enseñanzas y sobre todo te agradezco la vida porque por eso estoy aquí, porque tú me trajiste en tu vientre 9 meses y me diste el maravilloso regalo de la vida. Y ese coraje que dices, entiendo yo por tu narrativa, que dice mucho coraje con personas como mis hermanos, supongo que lo quieres decir. Se suponía que me dio tiempo de ir aceptando lo que me pasaría, creo que no me sirvió de nada. Yo te puedo decir respetuosamente que este coraje que sientas con tus hermanos, debes de sanarlo. Como lo dije hace rato, no todo mundo tiene la capacidad para enfrentarse ante una situación como esta tan adversa de tener a una persona enferma. No todo mundo tiene la capacidad de ser responsable, de asumir el cuidado hacia una persona. Hay gente que no puede convivir con un enfermo, porque a lo mejor de su propia historia familiar tuvo eso y no lo vio, no lo ha sanado, no lo ha visto. Hay personas que no tienen esa capacidad de afrontar el dolor, son muy resilientes para otra cosa, son muy resilientes para enfrentar la vida de otra manera, pero no ante la enfermedad. Así como hay muchas personas que en cuanto se enferman viene un mundo de ideas de que ahora sí me voy a morir, me va a pasar esto, ahora sí ya hasta aquí llegué, como dicen, o no la aceptan. Y en consecuencia empiezan a buscar culpables del por qué se enfermaron. Y por ende van a hacer la vida también de esas personas que les estén cuidando no tan grata. La resiliencia, vuelvo a repetir, es uno de los recursos más maravillosos que podemos tener, pero hay que entenderla, hay que sentirla, hay que vivirla y hay que aprender de lo que nos está sucediendo y preguntarnos siempre, ¿para qué? Porque si nos preguntamos por qué, vamos a buscar culpables. No quien la hizo, sino quien la paga. Preguntarnos, ¿para qué está sucediendo esto? ¿Qué debo ver que no estoy viendo? Y entender que no todos los hermanos, no todos los integrantes de la familia tienen esa misma capacidad para afrontar las cosas. Espero haberte respondido. Es muy largo y sí te sirve, sí te sirve. Poco a poco, ve tratando de ir adentrándote en la personalidad de cada uno de tus hermanos. No que te vayas a fondo, pero que vayas entendiendo. Y poco a poco lo que tú hiciste, siéntete satisfecha con lo que hiciste y siéntete agradecida con la vida de que pudiste atender a tu mamá. Marta Nieto dice, se escucha perfectamente. Paolo dice, yes, sí se oye. Valentina dice, se ve y se escucha perfecto. Felicidades, Leti, y a tu equipo de producción. Les mandan felicitaciones, Valentina. Valentina es la directora de la radio, entonces, principalmente a ti, Valentina.
León se dice, ahora sí volvió el sonido, ya se escucha y se ve muy bien. Un comentario de... permítanme un segundo, porque ahora sí se juntaron los comentarios, voy poco a poco. Dice Pati Lara, ¿la resiliencia se puede ir desarrollando desde la niñez o se da en la edad adulta? Pati, la resiliencia la vas aprendiendo en el día a día. La resiliencia no solamente es que la aprendas desde la niñez, claro que la puedes aprender desde la niñez. Hay niños que sufren muchísimo, que tienen unas infancias muy dolorosas, que se generan heridas emocionales, como lo hemos visto, y que son capaces de seguir saliendo adelante. En la adolescencia, más adelante, en la juventud, a los 20, 30, 40 años, siempre hay que mirar de dónde te están sucediendo esto. Me dices, o se da en la edad adulta. No, la resiliencia puede venir desde niños. Y puedes tú nacer también, no con esta resiliencia, pero sí con esta fortaleza y entereza para poder afrontar las situaciones. ¿Cómo la puedes ir desarrollando? Preguntándote y viendo paso a paso en las circunstancias que se te van dando, para qué están ahí, y sobre todo analizando qué estás sintiendo tú, qué estás sintiendo ante tal o cual circunstancia. Mira, Pati, las circunstancias en la vida no son fáciles, ni tampoco tan difíciles, porque si las vamos a ver difíciles, pues entonces todo es difícil y mejor ya no hago nada, ¿no? Pero desde el punto de vista de poder afrontar cada circunstancia, hay que entender el origen de lo que está sucediendo. Y al entender ese origen, podemos tener esa fortaleza para mirar de manera distinta la situación que nos esté tocando vivir. Y sobre todo, tú misma reconocer cuáles son tus mejores capacidades, cuáles son tus mejores virtudes y también cuáles son tus defectos. ¿Qué hay de un lado? ¿Qué hay del otro? Para poder hacer una especie como de balance y decir, esto lo puedo quitar, esto lo puedo apoyar, esto lo puedo ir subsanando, ir teniendo este equilibrio en las emociones. La resiliencia no se da solamente en la edad adulta, se da en cualquier momento en que tú eres consciente de cómo puedes y debes afrontar las cosas y sobre todo para qué te está sucediendo tal o cual situación. Porque muchas veces hay eventos o situaciones muy traumáticas que dices, ¿y esto cómo lo resuelvo? Cuando empiezas a interiorizar, cuando empiezas a darte cuenta de que esta situación puede ser no solamente el tema de una persona, sino de dos, que ambas contribuyeron a esto y lo vas analizando y vas teniendo esta capacidad de aceptación y de tener conciencia de tus propias emociones, vas generando esta fortaleza y esta entereza que más, palabras menos, es la resiliencia. Dice, 5 días, contesta Marta Alicia Molar, no te entiendo qué me quieres decir con 5 días. Dani San de Cancún dice, hola, mi papi ya tiene 6 años de muerto y no he podido procesarlo. A veces me dan ganas de nada y entro en depre. Dani, esto desde constelaciones familiares es un duelo no resuelto. Yo respetuosamente te pediría que te preguntes a ti si tú pudiste despedirte de tu papá, y muchas cosas que no es la vía para hacerlo. Te invito a que me escribas, ahí están mis redes sociales, te invito a que me mandes un WhatsApp, que también por ahí va a aparecer, y con mucho gusto te puedo orientar un poco más para ayudarte, porque ya son 6 años. Son 6 años, quiere decir que tú tienes un duelo no resuelto posiblemente. Y que si tú no te ayudas a sanarlo y a procesarlo como debe de ser, desde la mirada de constelaciones familiares, te va a continuar generando heridas emocionales. Respetuosamente te pido que hagas una profundización en esto, y está mi teléfono, mi WhatsApp a tus órdenes para poder ampliarte un poco más esto. Muy bien, Marta Alicia dice muchas gracias, y que los comentarios, que
El audio ya se ve bien. Bueno, yo quisiera ver si no hay alguna pregunta más, porque discúlpenme, en el programa pasado de los abuelos y las abuelas, se me fueron varias y no pude contestarles, pero bueno, me las pueden repetir por aquí si son las mismas personas, y a las que están ahorita espero ya haberles contestado. Bien, para poder ir cerrando esto, en este tema fundamental que fue la resiliencia en la alegría de vivir, ya vimos que la resiliencia es tener esta capacidad para salir adelante, para seguir teniendo esta fortaleza y esta entereza para afrontar las cosas. También la resiliencia es sumamente importante en el ejemplo que pusimos de una persona que está enferma y tiene ya tiempo y cuyo pronóstico puede ser no favorable. Entonces, en lugar de cuestionarse a veces el por qué, el para qué, más bien el por qué, es buscar el para qué está sucediendo las cosas y entender, como le decía yo a Marta Alicia, que no todas las personas tienen esta misma capacidad de resiliencia, no todas las personas pueden afrontar de la misma manera, no todas las personas somos iguales, afortunadamente, porque si fuéramos iguales, no, qué barbaridad, habría, pues no sería el mundo como lo conocemos, ¿no? Pues no sería el mundo como lo conocemos. Entonces, hay que afrontar estas situaciones de enfermedad de la mejor manera y sobre todo, la persona que cuide a esta persona debe de cuidarse principalmente a sí mismo, principal y fundamentalmente a sí mismo, porque la estabilidad y el equilibrio emocional en la persona que está al frente o tiene la responsabilidad de ver por una persona es fundamental para que pueda haber un buen proceso y un buen entendimiento y una objetividad para ver las cosas. Hay un comentario de Dani que dice: gracias, excelente programa. Gracias a ti, Dani, por escucharme. Hay otra pregunta y te reitero la invitación, Dani, para que si quieres mandarme un WhatsApp, con gusto lo platicamos. Marta Alicia dice: me preguntó usted cuántos días que mi mamá se había ido. Se fue el domingo. O sea, estos 5 días, o sea, es reciente. Discúlpame, yo pensé que esto ya tenía tiempo. Mira, es muy reciente, Marta, tu duelo. No han pasado ni siquiera una semana. Y me imagino que estás en el proceso, no sé cuál sea la cultura respecto a esto, porque hay muchas personas que acostumbran a hacer todo un ritual de esto. Mentiría y no quisiera pecar en el error o caer en el error, pero tengo entendido que hay muchos lugares donde hacen una cruz y, en fin, muchos rituales. No sé cuál sea la tuya, pero respetuosamente te digo, Marta, es muy poco el tiempo. Tienes primero que procesar este dolor poco a poco tú. Son 5 días, entonces mi recomendación, Marta, es que ahorita proceses este duelo y dentro de lo que sea posible, agradécele, no sé si haya estado después de un proceso de enfermedad largo y haya venido esta transición después de un proceso largo de enfermedad, si fue repentina, si fue... No sé, hay muchos factores que desconozco, pero yo me permitiría decirte que hagas, primero trates de mantener la calma, trates de agradecer fundamentalmente la vida y agradecer que tú pudiste estar con ella. Si no te pudiste despedir, debes hacerlo desde la disciplina o como tú quieras hacerlo para poder sanar y que no se te convierta en una herida emocional y sobre todo que no pase el tiempo y se convierta después en un duelo no resuelto. También te ofrezco, está mi WhatsApp,
y si quieren ambos tener una sesión o ambas tener una sesión, con mucho gusto estoy para tratar de ayudarles. Y fortaleza y aceptación. Y vuelvo a repetir, preguntarse el para qué de las cosas. Y tener siempre la esperanza de que todo tiene un principio y un fin. Y que, la esperanza obviamente de que hay un principio y un fin, pero la esperanza de que las cosas se subsanan, las cosas salen adelante. Nada es para siempre. Y por muy duras que parezcan las etapas que se están viviendo, siempre hay una salida. Y hay que ser conscientes también de si esta situación que se esté viviendo fue provocada por una conciencia o inconsciencia de no hacer bien o debidamente bien las cosas, y hay que aceptar entonces los resultados. Pero todo esto tiene un proceso, todo hay un proceso y finalmente hay una luz que al final del camino se ve. No perder la esperanza y vivir la vida de la mejor manera. Bueno, como ya me pasé un ratito, entonces solamente quiero pedirles, por favor, que se proyecte la imagen 3 y 4. La imagen 3 es para cerrar este programa, que dice: reescribir la propia historia es secuencia de nuevas experiencias. La humildad, perdón, templanza, perseverancia, resiliencia y esperanza como recursos de sanación nos conducen a mirar la vida con nuevos bríos, en paz con todos y nosotros mismos, de la mano de un recurso más, el optimismo. Y pues sí, así es, hay que ver la vida desde otra forma y más, darnos muchos ánimos en esta situación como andamos. Por último, solamente quiero que me ayuden a proyectar la última imagen, que es las sesiones individuales. Como siempre, les reitero, estoy aquí para escucharlos, para apoyarlos a mirar, reconocer, agradecer y sanar en su más alto beneficio y bienestar. Para eso están las constelaciones familiares en sesión individual, donde pueden mirar el origen del tema que les esté impidiendo bienestar. Si caen en una depresión, si no tienen ganas de hacer las cosas, entender el para qué. Mirar el origen, hacer un ejercicio e irlo poco a poco sanando desde su casa. Todo es por plataforma Zoom y a través de una sesión individual. Estoy a sus órdenes, ese es mi teléfono, mi WhatsApp, y bueno, pues no me queda más que agradecer profundamente todos sus comentarios, que son siempre muy buenos, que me los hagan, los agradezco mucho, y quieran o crean que no, siempre aprende uno de cada comentario, crítica o lo que sea, buena, no tan buena, siempre. Y por último quiero agradecer a Valentina por su apoyo, hasta donde estás, un gran saludo a Beto y a César como siempre, y decirles que nos vamos a ver en 15 días, porque la semana entrante es viernes, sí es Viernes Santo, ¿verdad? El que viene. Sí, creo que sí. Entonces, pues todo el mundo anda de vacaciones, nos tomaremos un día de vacaciones y nos veremos y retomaremos con gusto y con un nuevo tema interesante, espero, la semana que le sigue. Por lo pronto, pues nos vemos en 15 días, que tengan unas descansadas y saludables días de asueto. Cuídense mucho y esperemos vernos el próximo en 15 días. Muchas gracias y mi agradecimiento por su escucha. Gracias. Gracias por su escucha y atención, y les invito a nuestro siguiente programa el próximo viernes a las 11 en punto, en donde trataremos temas y reflexiones para tu bienestar. Soy Leticia González y sus comentarios serán bienvenidos a través de mi perfil de Facebook e Instagram como Aquí Ahora Hoy, o a través de mi correo aquiahorahoyletgo@gmail.com. Hasta el próximo viernes. Bye.